Saludos, nuestro grupo se conforma por Joana Rojas, Fernanda Salas y Ani Guillén. Les habla Fernanda. Nuestro proyecto trata sobre la calidad del agua del río Liberia con el cálculo del índice holandés. Nuestro proyecto se basa en los conocimientos adquiridos en el curso de Python para ciencia de datos, impartido por diversas instituciones como el TEC y la Red Bioma. El objetivo de nuestro trabajo se enfoca en el monitoreo de la calidad del agua superficial de la cuenca del río Liberia. Este, nuestro objetivo también se basa en utilizar los parámetros del reglamento número 33903 de MINAE, que es un reglamento para la evaluación de cuerpos de agua superficiales. Este reglamento, específicamente en la base del índice holandés, clasifica los ríos y los cuerpos de agua superficial en cuanto a niveles de contaminación. Entonces, el Hidrosec, que es quien nos ha brindado los datos de sus monitoreos, nos generó las la siguiente problemática. Para el índice holandés, específicamente se requiere conocer la concentración de tres parámetros que son DBO, nitrógeno amoniacal y porcentaje de saturación. Todos estos parámetros fueron tomados y monitoreados a lo largo de 11 años por 8 puntos de muestreo a lo largo de toda la subcuenca. Eh, para generar el índice holandés se requiere dar un valor que va de un rango, por ejemplo, uno para el DBO, otro para el amonio y otro para el porcentaje de saturación. Estos rangos, después de darle un número, se suman y después generan la calidad del agua. Entonces, nosotros queremos que en este proyecto se genere la selección de columnas de los parámetros de interés, eliminar filas con datos nulos, homologar valores descriptivos, añadir las columnas para todo este cálculo del índice holandés que acabo de describirles y la corrección en la lectura de los tipos de datos que trae la base. También se quiere generar gráficos y georreferenciación de los puntos. Utilizaremos entonces el archivo de los monitoreos, otro archivo que trae las coordenadas y otro archivo que trae formatos shapes para polígonos y georreferenciaciones, además de las bibliotecas de Python. Primeramente instalamos todas las bibliotecas que vamos a usar para el trabajo. Después importamos los datos de entrada, que son los datos que nos brindó el Hidrosec. Generamos un profile de entrada como para visualizar más o menos cómo estaban los datos de entrada, y basado en esto empezamos a hacer una limpieza y modificación de los datos. Por ejemplo, en la cantidad de columnas no necesitamos todo esto, entonces estábamos visualizando más o menos cuáles son, cómo se llaman las que queremos, las que tenemos de interés, cuáles son los valores nulos que tenemos, etcétera. Y a partir de esto generamos la selección de las columnas que necesitamos, que son solamente estas que están acá. Homologamos nombres debido a que lo que son los puntos tienen todos punto uno, punto 2 y el punto Puente Real está nombrado así, entonces le pusimos punto 8, lo cual se refleja aquí. Después eliminamos las filas nulas. Después cambiamos lo que serían los resultados no detectables por un valor de cero, ya que necesitamos valores numéricos. Corregimos la lectura del tipo de datos debido a que la fecha se leía como un object. También el nitrógeno amoniacal se leía como un object. Entonces acá está el cambio. Em, Después cambiamos, hicimos un orden, digamos, por puntos, que todo el punto uno esté junto, luego el punto 2, punto 3, y que esté ordenado por fecha.
Luego generamos las columnas para el índice holandés, que son columnas vacías, pero nos van a servir más adelante para hacer toda la generación de este índice. Saludos, soy Aniken. A continuación les voy a explicar qué fue lo que hicimos para lo que es la generación del índice holandés. Una vez que ya hemos creado las columnas, como explicó la compañera Fernanda, necesitamos generar los datos para completar esas columnas. En este caso, para el primer dato, que era V amonio, lo que hicimos es que se seleccionaban rangos de acuerdo a la clasificación del reglamento. Por ejemplo, el rango uno estaba entre aquel dato que diera menor a 0.500 y así se iban completando. La idea es que con este código se revisara cada uno de los parámetros y se asignaran los diferentes códigos, tanto para amonio como para DBO y así sucesivamente para oxígeno. Entonces, en cada uno de estos códigos se le asigna ese rango y de acuerdo a ese rango se da la clasificación del código. Seguidamente, lo que hicimos fue realizar una cuarta columna, que es la de sumatoria. Esta sumatoria lo que hacía era sumar tanto los rangos o los nuevos datos de V-amonio con la DBO y los datos de oxígeno para que nos permitiera realizar una clasificación de acuerdo al reglamento. En este caso, el siguiente código lo que hicimos fue a través de lo que nos dio la sumatoria y de acuerdo a lo que indica el reglamento de calidad de cuerpos de agua superficial para el índice holandés, se establece cuál es la clasificación en este caso. Igualmente se hace esa clasificación va a depender de los rangos establecidos por el reglamento. Igualmente, dentro del reglamento se establece un código de color de acuerdo a esa clasificación, que fue lo que hicimos con este otro código. Seguidamente, una vez que se estableció el código de color, ahora sí, lo que nos interesaba era determinar cuál era la interpretación de calidad de ese punto en esa fecha, que eso es lo que hicimos con ese código en particular. Seguidamente, se realizó, cuando ya tenemos todos los datos de lo que son las diferentes columnas del índice holandés, necesitamos analizarlos. Para ello se hizo otra profile para los archivos, los nuevos archivos que se generaron, para hacer una estimación de cómo salieron estos datos, si habían datos nulos, si habían datos faltantes, etc. Una vez que ya establecimos que todos estos datos estaban de manera correcta, hicimos la descripción a través de lo que es la generación de gráficos para una mejor visualización de esa información. En este caso, generamos un gráfico de boxplot donde indicábamos para cada uno de los puntos cómo era su comportamiento de acuerdo a los datos de DBO, de nitrógeno amoniacal y el porcentaje de saturación. Como vemos en estos gráficos, no existen diferencias significativas entre ellos, pero se ve que en algunos puntos hay mayores rangos de información o mayor incidencia de estos mismos. Posteriormente, lo que se quiso realizar fue un histograma de cada uno de los valores utilizados para poder determinar lo que era el índice holandés. Aquí vemos, por ejemplo, que se clasificaba por los rangos de porcentaje de oxígeno, por los datos de amonio y así sucesivamente. Posteriormente, se quería determinar cómo era el comportamiento de cada uno de los puntos o estaciones de muestreo a lo largo del tiempo y cuál era la clasificación correspondiente, que es lo que estamos viendo en este gráfico de acá. Posterior a la realización de este gráfico, se determinó que era importante establecer cómo era no solo el comportamiento a lo largo de los años, sino también con las estaciones o épocas climatológicas. En este caso era época seca, época lluviosa y las distintas transiciones. Para ello se creó una nueva columna establecida como época y se fueron rellenando de acuerdo a las fechas de cada uno de los puntos de muestreo.
Después se quiso agrupar para determinar cómo era el comportamiento de cada uno de los puntos y por ende se realizaron estos códigos que vemos acá, donde se establece un rango o un código en particular para cada uno de los puntos, para que podamos analizarlos por separado. ¿Qué fue lo que hicimos en el siguiente gráfico? Donde queríamos estimar cuál era el comportamiento de cada uno de los puntos en las distintas épocas lluviosas, perdón, las distintas épocas de climatológicas y el comportamiento de acuerdo a la clasificación que estos correspondían. Como podemos ver en las épocas, especialmente en la transición de seca a lluviosa, tenemos mayores comportamientos, especialmente en los puntos 6 y 7. Seguidamente, lo que hicimos fue ahora sí establecer no solo el comportamiento de estos puntos, sino cuál era la clasificación de acuerdo a el reglamento de calidad de aguas y el índice holandés. En este caso, hicimos por cada uno de los puntos, establecimos cuáles eran las contaminaciones o los rangos de contaminación que se establecían para cada uno de ellos en todo el periodo de estudio. Siguiendo con esta secuencia de gráficos donde se pueden observar los principales resultados, hicimos este gráfico de líneas donde se observan los datos para cada, el comportamiento que tienen, la clasificación que se le dio a cada punto de acuerdo a los años en los que se hizo el muestreo. Entonces, por ejemplo, para el gráfico del punto 6, que es el que está un poquito más abajo, se observa ahí que, por ejemplo, en el año 2016, incluso este punto tuvo una categoría de 5. Eso significa que hubo contaminación muy severa entre el año 2016 y 2017. Se observa que para los últimos años, incluso para el año 2024, que son los últimos muestreos, nosotros tenemos ahí que la contaminación se ubica en una clasificación de contaminación severa. Entonces, este punto especialmente, que es la PETAR, donde está la planta de tratamiento de aguas residuales, después de la salida de esas aguas, es donde observamos pues parámetros altos de contaminación y los puntos posteriores a estos, que corresponden al punto 7, que es el aforo, el punto que estaba antes de este, que es el punto 5, y el punto 8, que es de punto real. El puente real en realidad está eh, ubicado antes del capulín. Eso se va a observar en la georreferenciación. Nosotros ya habíamos bajado las bibliotecas del GeoPandas y del GeoPay, y bueno, gracias a esto pudimos hacer una georreferenciación en la que buscamos ubicar los puntos de muestreo en el distrito de Liberia, en Guanacaste. Entonces, este es el archivo donde estaban los distritos. Después de eso, ese archivo de distritos no contenía los nombres de los distritos, por lo que utilizamos esta herramienta que se llama HuPay para determinar los nombres a partir de un punto específico en Liberia. Escogimos un punto que estaba en el Capulín, en Liberia. Entonces, la herramienta lo que hace es determinar nombres para los distritos que están cercanos a ese cantón de acuerdo a los centroides. Entonces, esto es lo que se observa en las tablas de abajo. ¿Ok? Ya aquí ven que ya tenemos aquí los nombres de los distritos. Nosotros, bueno, del mapa inicial, de la georreferenciación del mapa inicial. Y aquí lo que hicimos fue determinar eh, presentar el distrito, más abajo, el distrito de Liberia, que es este que sale aquí. Entonces, ya en este lienzo, el distrito de Liberia es donde queremos representar nuestros puntos de muestreo. Entonces, lo que hicimos fue subir un nuevo archivo que se llama TEDS en CSV los datos sobre los puntos de muestreo donde había características del sitio, las estaciones, alturas y las georreferencias y los puntos de georreferenciación, que por cierto estaban al revés. Ahí se hizo la corrección. Entonces, aquí más abajo se ven los puntos, cómo estarían ubicados. Seguido, generamos un lienzo donde colocamos los puntos
de muestreo y obtuvimos este mapa de georreferenciación con los diferentes puntos. Se observa, por ejemplo, que el punto celeste que está arriba es el primer punto, decimos que es el punto control, donde no había contaminación, y el punto azul abajo es el último punto, que es el aforo. Aquí es muy importante observar ya como vimos en los resultados que los puntos en la parte de arriba presentan una mejor calidad y los puntos en las partes de abajo de la zona urbana tienen una calidad donde hay contaminación severa y muy severa, que está asociada a la contaminación que genera la ciudad de Liberia. Eso fue parte de los resultados. Además, se observó que en las transiciones de época seca, lluviosa, hay mayores cargas de contaminación, lo que también se refleja en los datos. En cuanto a las conclusiones de nuestro estudio, pues fue súper útil utilizar el Python como una herramienta para la sistematización de los datos, como para poder representarlos, observarlos, analizarlos, limpiarlos. Eso fue de manera automática y más sencilla, ¿verdad? Que hacerlo manualmente o con una herramienta de Excel. Y gracias a esta sistematización de datos, pues pudimos obtener cómo es la calidad del agua superficial en la subcuenca del río Liberia. Agradecemos por su atención.